agradecemos en nombre de la Universidad Superior de Guadalajara, México, que se hayan podido unir y nos hayan podido acompañar en este ciclo de webinar que hoy culmina con un tema muy relevante, que es prácticas de alto impacto mejorando el aprendizaje del estudiante. Y hoy nos acompaña la doctora Carol Crespo, quien es profesora con mención en matemáticas, magíster en dirección y liderazgo para la gestión de instituciones educacionales, doctora en ciencias de la educación. Ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a la dirección de establecimientos educacionales, tanto públicos como privados. Paralelamente, en educación superior se ha desempeñado como profesora adjunta en la Universidad Andrés Bello, impartiendo cursos de gestión estratégica, diseño de proyectos educativos, liderazgo para la gestión directiva, desarrollo organizacional, aprendizaje por competencia, entre otros. Ha guiado más de 150 proyectos de grado en el programa de magíster desde el año 2014 y ha publicado varios artículos sobre participación estudiantil y prácticas innovadoras en el aula. Le agradecemos a la doctora Carol Crespo, que nos va a acompañar hoy día con su ponencia. Y también saludamos a las autoridades que nos acompañan de la universidad, el doctor Oscar Barrios, que nos acompaña de la universidad desde acá de Chile. También el área de soporte, que también nos está acompañando. Y les queremos recordar que las invitaciones, las preguntas las pueden ir haciendo y escribiendo en el chat y posteriormente, una vez termine su ponencia la doctora Carol Crespo, vamos a abrir esta ronda de preguntas para que nos pueda ilustrar y nos pueda acompañar respecto de cómo abordamos las prácticas de alto impacto para mejorar el aprendizaje del estudiante. Doctora Carol. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Voy a compartir el PowerPoint. Ahí está. Bueno, muchas gracias por acompañarnos a todos y a todas en esta última charla que ha organizado la Universidad Superior de Guadalajara. En esta oportunidad compartiré con ustedes parte de los estudios realizados por George Koo, que eh, que han sido implementados y adaptados en diferentes instituciones de educación superior a nivel global. Es por ello que muchas de estas prácticas serán conocidas por usted y quizás algunos las están implementando actualmente. Por muchos años la educación solo se enfocó en transferir la información y el conocimiento acumulado. Si bien debemos entender que la transferencia de aprendizaje requiere de la capacidad de reconocer cómo el aprendizaje pasado se aplica a situaciones nuevas, no debemos dar por hecho que esa capacidad de aplicar lo aprendido en el pasado a situaciones nuevas se desarrolla por cada individuo de manera autónoma. Posteriormente, y añadida al enfoque por transferencia, la educación se enfocó en el desarrollo de competencias, que diera sentido a los aprendizajes, debido a su relación directa con la resolución de problemas o proyectos, que acercan al estudiante a la realidad en la que deben actuar en contextos auténticos, que aprendan de manera práctica los propios contenidos teóricos que les correspondan en todas las áreas. Además, demandó que los docentes modificaran sus modelos de enseñanza, las formas de evaluar, los aprendizajes, la didáctica, la gestión, los recursos utilizados y contar con competencias pedagógicas apropiadas para este enfoque de la educación. Actualmente, el sentido de la educación radica en el desarrollo de habilidades para el siglo XXI, como fórmula para obtener éxito en el trabajo y en la sociedad de este siglo XXI. Las habilidades del siglo XXI forman parte de un creciente movimiento internacional centrado en las habilidades que necesita el alumnado para desenvolverse en una sociedad de la información que cambia constantemente. Muchas de las habilidades del siglo XXI se asocian también con el aprendizaje profundo, que se basa en dominar habilidades como el pensamiento analítico, la resolución de problemas complejos, el trabajo en equipo. La formación de la fuerza laboral a mediados del siglo XX fue preparada para la estabilidad, por lo que su permanencia en puestos de trabajo era vital. En cambio, las nuevas generaciones están más preocupadas por encontrar felicidad
y autorrealización en sus vidas laborales. Por ejemplo, los trabajadores jóvenes en Norteamérica son ahora mucho más susceptibles a cambiar de puestos de trabajo, como promedio, una vez cada 4.4 años. Con esta movilidad viene una demanda de diferentes habilidades que permitan a las personas ser flexibles y adaptables en funciones diferentes en distintas profesiones. Comprenderemos inicialmente que las habilidades o aptitudes se aprenden. Las podemos clasificar en tres categorías: personales, sociales y profesionales. Las que más nos interesa abordar son las habilidades profesionales. Ahí podemos observar la creatividad, la innovación, el pensamiento crítico, solución de problemas, la colaboración, el razonamiento cuantitativo, el pensamiento lógico, la metacognición y la iniciativa. Si la formación del alumnado considera este conjunto de habilidades, podremos asegurar que nuestros estudiantes transiten entre distintos conocimientos, construir nuevos, profundizar en la comprensión de ellos y evidenciar todo lo que han aprendido. La pregunta que probablemente nos debemos hacer es: ¿estamos los docentes preparados para enseñarla? ¿Cómo desarrollamos profesionalmente a nuestro profesorado para cumplir con este propósito? Son preguntas difíciles de responder y en esta oportunidad no vamos a profundizar en ello. Según la UNESCO, existen 11 habilidades que ha señalado como las habilidades del siglo XXI y que considera importante que las instituciones educacionales las desarrollen. La primera es cimentar conocimientos de contenidos sólidos e integrados. El alumnado, como ser humano, posee capacidades y habilidades muy distintas. No tiene solo una inteligencia, como lo señala la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, por lo que se debe favorecer su desarrollo y proporcionar situaciones de aprendizaje multifuncional. Comprometerse con el aprendizaje a lo largo de la vida, principio transversal, a todas las formas de educación, formal, no formal e informal. Ser capaz de aprender en el ámbito de la interdisciplinariedad, de utilizar aptitudes sociales básicas como forma de adaptación, no solo en una sociedad cambiante, en un mundo globalizado y en el marco económico y laboral competitivo que ya existe, sino en la nueva sociedad que está surgiendo y que aún no conocemos tras la crisis sanitaria, económica, social y humanitaria provocada por el COVID-19. Ser capaz de desarrollarse en 4 ámbitos muy relevantes: concienciación mundial, finanzas, economía, emprendimiento, civismo, salud y bienestar. Buscar y valorar la diversidad en cualquier escenario, trabajo en equipo e interconexión, ciudadanía digital, competencia global, competencia intercultural, la habilidad de tomar la iniciativa, tener autonomía y responsabilidad, ser creativo e innovador. George Koo es director fundador académico principal del Instituto Nacional de Evaluación de los Resultados de Aprendizaje de los Estados Unidos. Es profesor adjunto de la Universidad de Illinois y profesor emérito del rector de la Universidad de Indiana. Ha escrito extensamente sobre la participación estudiantil, la evaluación, la mejora institucional y las culturas universitarias, y ha consultado alrededor de 350 colegios y universidades en Estados Unidos y en el extranjero. Ha realizado diversos estudios centrados en la identificación de prácticas exitosas para lograr un aprendizaje activo. Sostiene que si los resultados esenciales del aprendizaje son metas, entonces nuestras prácticas curriculares y pedagógicas deben ser reconocidas como los medios para lograr estos fines educativos más amplios y que podemos ayudar a nuestros estudiantes a mejorar sus aprendizajes implementando un conjunto de prácticas que vamos a llamar de alto impacto. Se trata de utilizar estas prácticas de forma sistemática y no de forma excepcional. ¿Qué es una práctica de alto impacto? Bueno, una práctica de alto impacto debe integrar al menos 4 de estas siguientes características. Los estudiantes dedican una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo a tareas con propósito. Los estudiantes participan en conversaciones con profesores, compañeros
sobre asuntos sustantivos. Los estudiantes experimentan la diversidad a través del contacto con personas que son diferentes a ellos y a través de la interacción y el debate sobre temas como raza, clase, género, capacidad, orientación sexual, edad, identidad de género, inmigración política o religión. Los estudiantes obtienen comentarios ricos y frecuentes sobre su desempeño. Los estudiantes aplican y prueban lo que aprenden en diferentes entornos dentro y fuera de sus propios campos. Los estudiantes experimentan oportunidades para el aprendizaje activo y colaborativo, y los estudiantes tienen oportunidades para un aprendizaje reflexivo e integrador. Debemos considerar que implementar las prácticas de alto impacto es solo una parte de la solución. El siguiente paso es crear conexiones claras entre los resultados de aprendizaje previstos y las prácticas específicas de alto impacto. A medida que conectemos metas y prácticas, podemos construir más vías con propósito para nuestros estudiantes, siempre que todas las unidades trabajen juntas para garantizar que todos los estudiantes logren los resultados que necesitan y que merecen. Si bien son múltiples los beneficios educativos de las prácticas de alto impacto, UD recomienda que cada institución tome medidas para garantizar que todos los estudiantes participen en al menos 2 de estas prácticas, para que ellos puedan lograr resultados de aprendizaje, que conecten de manera directa los resultados esperados en la formación de las y los profesionales, con la participación exitosa de los estudiantes en una secuencia planificada de prácticas de alto impacto, que han sido probadas y han demostrado ser beneficiosas para los estudiantes de educación superior. Para la implementación de estas prácticas se requiere del compromiso, de la creatividad, de la sistematicidad y del esfuerzo del cuerpo docente, puesto que son ellos quienes las van a implementar y asegurarán su buena implementación, considerando las características del estudiantado, sus prioridades y sus propios contextos. Las prácticas de alto impacto, que según los estudios de George Kuhn, sugiere que aumentan la participación y los aprendizajes del estudiantado, e indirectamente las tasas de retención en las carreras de educación superior, son las siguientes. La primera práctica es la implementación de seminarios durante el primer año de la carrera. Muchas instituciones de educación superior han incorporado en sus planes de estudio seminarios de primer año u otros programas que reúnen a pequeños grupos de estudiantes con sus profesores de manera regular. Bueno, esta práctica es significativa para los estudiantes debido a su relación estrecha con el académico. Al respecto, se deberá asegurar que el académico tenga las habilidades necesarias para relacionarse de manera positiva y constructiva con el estudiantado. Las experiencias de primer año de la más alta calidad ponen un fuerte énfasis en la investigación crítica, la alfabetización informacional, el aprendizaje colaborativo y otras habilidades que desarrollan las competencias intelectuales y prácticas de los estudiantes. Los seminarios de primer año también pueden involucrar a estudiantes con preguntas de vanguardia, que respondan grandes interrogantes con ideas creativas e innovadoras que les permitan descubrir el real potencial con que cuentan. Una segunda práctica son las comunidades de aprendizaje, que implican a diversos actores que de forma directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo al profesorado, familias, amigos, personas voluntarias, entre otros. Los objetivos claves para las comunidades de aprendizaje son fomentar la integración del aprendizaje en todos los cursos e involucrar a los estudiantes en grandes preguntas que importan más allá del aula. Los estudiantes forman 2 o más cursos vinculados como grupo y trabajan estrechamente entre sí y con sus profesores. Muchas comunidades de aprendizaje exploran un tema común a través de lentes de diferentes disciplinas. Una siguiente práctica son los cursos intensivos de escritura. Estos cursos enfatizan la escritura en todos los niveles de la instrucción y en todo el plan de estudio, incluidos los proyectos de último año. Se animan a los estudiantes a producir y revisar diversas formas de escritura para diferentes audiencias, en diferentes disciplinas. La efectividad de estas prácticas repetidas
en todo el plan de estudio, han llevado esfuerzos paralelos en áreas tales como el razonamiento cuantitativo, la comunicación oral, la alfabetización informacional y en algunas instituciones la investigación ética, la asignación y proyectos colaborativos. El aprendizaje colaborativo combina dos objetivos clave: aprender a trabajar y resolver problemas en compañía de otros, y agudizar la propia comprensión escuchando seriamente las ideas de los demás, especialmente aquellos con diferentes antecedentes y experiencias de vida. Los enfoques van desde grupos de estudio dentro de un curso hasta tareas y escrituras basadas en equipos, proyectos cooperativos e investigación. La investigación de pregrado. Las universidades o las instituciones de educación superior ahora están proporcionando experiencias de investigación para estudiantes en todas las disciplinas. El objetivo es involucrar a los estudiantes con preguntas activamente disputadas: observación empírica, tecnologías de vanguardia y la sensación de emoción que proviene de trabajar para responder preguntas importantes. Otra práctica es la diversidad y el aprendizaje global. Se enfatiza en la impartición de cursos y programas que ayudan a los estudiantes a explorar culturas, experiencias de vida, visiones del mundo que son diferentes a las suyas. Estos estudios que pueden abordar diferencias que son difíciles de abordar, como la desigualdad racial, étnica y de género, o las luchas continuas con todo el mundo por los derechos humanos, la libertad y el poder. Con frecuencia, los estudios interculturales se ven aumentados por el aprendizaje experiencial en la comunidad y por el estudio en el extranjero. Otra de las prácticas es el aprendizaje basado en la comunidad o el aprendizaje servicio. En estos programas, el aprendizaje experiencial requiere socios comunitarios. Es una estrategia de instrucción y a menudo una parte obligatoria del programa de estudio. Consiste en dar a los estudiantes una experiencia directa con los temas que están estudiando en el plan de estudio y con los esfuerzos continuos para analizar y resolver problemas en la comunidad. Un elemento clave en estos programas es la oportunidad que tienen los estudiantes de aplicar lo que están aprendiendo en entornos del mundo que es real y reflexionar en el aula sobre sus experiencias de servicio. Estos programas modelan la idea de que resolver algo a la comunidad es un resultado universitario importante y que trabajar con socios comunitarios es una buena preparación para la ciudadanía, el trabajo y por sobre todo para la vida. Otra de las prácticas se llaman prácticas. Las pasantías son otra forma que cada vez se observa de manera más común en el aprendizaje experiencial. La idea es proporcionar a los estudiantes experiencias directas en un entorno de trabajo, generalmente relacionada con los intereses profesionales, y darles el beneficio de la supervisión y el entrenamiento de profesionales que ya se están desempeñando en el campo. Finalmente, los cursos y proyectos finales. Estas experiencias culminantes requieren que los estudiantes que se acercan al final de sus años universitarios creen un proyecto de algún tipo que integra y aplica lo que han aprendido. El proyecto puede ser un trabajo de investigación, una intervención o un portafolio. Prácticas de alto impacto para aumentar la retención y persistencia y el éxito de los estudiantes. George Kuhn nos entrega algunos ejemplos para poder trabajar con los estudiantes un monitoreo y un seguimiento de la instalación de estas prácticas de alto impacto que llamaremos HIP, por sus siglas en inglés. Algunas de esas prácticas, para poder monitorearlas, nos propone que implementemos este tipo de preguntas dirigidas a los estudiantes. La primera es: ¿hizo preguntas en clase y contribuyó a las discusiones en clase? ¿Hizo una presentación en su clase? ¿Preparó 2 o más borradores de un trabajo o tarea? ¿Trabajó con otros estudiantes en proyectos durante la clase? ¿Trabajó con compañeros de clase fuera de la clase en tareas, tutorías o enseñanza de otros estudiantes remunerada o voluntaria? ¿Participó de un proyecto basado en la comunidad como parte del curso?
Habló sobre planes de carrera con un profesor o un asesor. Discutió ideas de lectura, clases con profesores fuera de la clase. Recibió comentarios rápidos sobre su rendimiento académico. Trabajó más duro de lo que pensaba. Trabajó con profesores en actividades fuera de los cursos, comité, vida estudiantil, etc. Ideas discutidas de lectura, clases con otros. Tiempos dedicados a estudiar, preparar trabajos académicos. Tuvo conversaciones serias con estudiantes de diferentes razas, etnias y aquellos que difieren de usted en creencias religiosas, opiniones políticas o valores personales. También propone una checklist para poder conocer efectivamente si los estudiantes están vivenciando estas prácticas de alto impacto. Por lo tanto, se recomienda que al comienzo de cada semana de clase se consideren en qué punto los estudiantes pueden lograr cada uno de estos aspectos. Le plantean la primera, haga preguntas y contribuya a la difusión de en clase. Conectar lo que leyeron o prepararon de antemano con un contenido del curso. Trabajar con otros estudiantes en proyectos y tareas durante la clase. Trabajar con otros estudiantes en proyectos o tareas fuera de la clase. Recibir comentarios escritos u orales sobre el rendimiento académico. Tener conversaciones serias con estudiantes de diferentes razas, etnias y con diferentes puntos de vista en términos de creencias religiosas, opiniones políticas o valores personales. Aplicar el aprendizaje a un problema o experiencia del mundo real. Integrar ideas y reflexionar sobre cómo y qué están aprendiendo. Dedique tiempo útil a prepararse para la clase y estudiar. Discutir ideas de lectura, clases con profesores fuera de la clase o con compañeros, familiares, compañeros de trabajo. Participar en eventos del campus, orador, actividades relacionadas con el curso. Participar en diferentes actividades mentales, analizar, sintetizar, emitir juicios, aplicar, crear. Conéctese con un servicio o recurso de apoyo de aprendizaje. Tener una interacción sustancial con un miembro de la facultad, asesor, adultos del campo. Experimentar a una práctica de alto impacto, investigación de pregrado, aprendizaje de servicio, etc. Estas son algunas orientaciones para poder ir evidenciando cómo el docente puede implementar estas prácticas en el aula. La efectividad de las prácticas de alto impacto han demostrado ser efectivas en mejorar el rendimiento académico, la retención de los estudiantes y la satisfacción. Son aplicables a diferentes contextos educativos y considero que también en diferentes niveles educativos se pueden adaptar porque estas prácticas no se pueden desarrollar solo en la educación superior, sino que tiene que ser un aprendizaje a lo largo de todo el proceso académico, tanto en educación primaria, secundaria y terciaria. La implementación de las prácticas de alto impacto es importante planificar, colaborar y proporcionar apoyo a los estudiantes, pero por sobre todo a los educadores. Son ellos quienes van a implementar estas prácticas. Por lo tanto, para implementar las prácticas de alto impacto se requiere de tiempo y de recursos, pero debemos considerar que los beneficios de estas prácticas de alto impacto son muy significativos. En resumen, las prácticas de alto impacto son herramientas poderosas para transformar la educación al enfocarse en experiencias que son significativas y son desafiantes para los estudiantes y pueden llevar el aprendizaje eh, a un alto rendimiento, mejorando el desempeño de todos los estudiantes, pero con especial atención a aquellos más descendidos, a aquellos estudiantes de primera generación, a aquellos estudiantes que, que por diversas razones tienen una brecha educativa significativa. Nos plantea George Kuhn que muchos estudiantes o muchas instituciones educacionales en el enfoque de la retención han tratado de mejorar la experiencia del estudiante a través de tutorías, a través de un acercamiento de los directivos hacia los diferentes estudiantes. No obstante, no se han enfocado necesariamente estas acciones hacia el mejoramiento de los aprendizajes, que es ahí donde se espera que estas prácticas de alto impacto tengan una repercusión, para que el estudiante considere que su experiencia durante la formación de pregrado
tiene un impacto en su desarrollo profesional, en el logro de sus expectativas de vida y por sobre todo en la concreción de sus proyectos de vida y sus proyectos profesionales. Bien, con esta lámina he terminado la presentación. Espero sus consultas. Muchas gracias, doctora Carol. Y aquí varias personas hicieron un par de preguntas, pero quiero comenzar con algo que comentaba Lluvia Castro. Dice que el trabajo del docente hoy en día es mucho más que impartir conocimientos, es mucho más complejo que eso. Y que es un verdadero reto para quienes nos dedicamos a esto, y es un trabajo monumental poder encontrar la manera de llegar a esto, y agradece la herramienta que usted está entregando. Muchas gracias, Lluvia. Y una de las preguntas que llama la atención es que realiza Aarón Montañez, que nos menciona que es viable realizar este trabajo colaborativo respecto a los precedentes judiciales de la Corte Suprema, por ejemplo, entre la colisión de los derechos humanos respecto al tema del aborto. ¿Cómo trabajar el trabajo colaborativo? Sí, que para que se produzca esta sinergia y no esta dicotomía entre la colisión de los derechos humanos y el trabajo y el tema del aborto. Muy bien, no sé si comprendí bien la pregunta, pero más parece una afirmación. Pero coincido con Aarón en el sentido de que efectivamente estas prácticas de alto impacto conectan a los estudiantes con temas que son relevantes y que son de discusión pública, porque les permite a los estudiantes tener una opinión propia y una forma de resolverlos y una forma de abordarlos. eh, es muy importante que la formación de los estudiantes, los futuros profesionales, tenga este componente de derechos humanos. Estamos educando a los estudiantes para que logren sus proyectos de vida, pero por sobre todo para que aprendan a vivir y a convivir con los demás. Estamos educando para la paz y se espera que se cumpla con aquello. Esos deben ser los fines de la educación. Muchas gracias, doctora Carol. También pregunta aquí Docencia Preutet, que ¿cómo las prácticas de alto impacto consideran los recursos de aprendizaje? Los recursos de aprendizaje pueden ser variados y obviamente están relacionados con la adaptación que se hagan de estas prácticas. Los recursos tienen que estar enfocados más a la preparación de la clase con los elementos necesarios para poder generar este enriquecimiento, esta interacción entre el académico con el estudiantado. Por lo tanto, los recursos no necesariamente tienen que ser de mucho valor o en las tecnologías, sino que deben estar enfocados en espacios para que los estudiantes puedan discutir, puedan compartir sus ideas y puedan relacionarse con diferentes académicos del campus. Por lo tanto, muchos de los recursos pueden estar enfocados solamente en artículos de estudio, materiales básicos de escritorio, por lo tanto no se requiere ni de recursos tecnológicos necesariamente. Muchas gracias, doctora. Miguel Gutiérrez pregunta, ¿cómo hacemos para conversar las críticas hacia las universidades sobre la excesiva carga teórica, la cantidad de años, si el mundo laboral exige microaprendizajes y trabajo en función de resultados? Bueno, yo creo que ahí está la gran discusión. ¿De qué manera nos vamos a enfocar en la transmisión de aprendizaje, de información, de conocimiento, y vamos a emigrar al desarrollo de habilidades para el siglo XXI? Tenemos que enfocarnos en hacer una mezcla, matizar ambos procesos, para que efectivamente tenga un enfoque en los propios contextos, en la aplicación de contextos, de qué manera los aprendizajes, los conocimientos que se están adquiriendo, tienen una relación directa con la vida real, cómo lo aplicamos a este contexto real en el que se van a desempeñar los estudiantes. Muchas gracias. Urania pregunta también, ¿cómo puede el profesorado, cómo podemos cada uno de los que estamos acá, desafiar a los estudiantes manteniendo el interés y fortaleciendo el desarrollo de las competencias, de las tres competencias que usted mencionó, profesionales, éticas y sociales? Es fundamental
que el profesorado tenga las habilidades que les permita tener un acercamiento y una conexión afectiva con los estudiantes. Yo creo que ese es el gran desafío inicial, no tanto en la educación inicial y secundaria. Ahí está dado esta conexión del profesor con el estudiante. No obstante, en la educación superior es un elemento que no siempre se está dando. Hay una desconexión con respecto a los intereses, a las características del alumnado y el académico. Acá lo que se está proponiendo es que se derriben esas barreras, que los académicos puedan tener esta conexión, este interés por conocerlo y viceversa, porque los estudiantes también conozcan sus trayectorias y se vinculen con el académico para que puedan crear esta comunidad de aprendizaje mutuo. Por lo tanto, es fundamental esta conexión, esta alianza entre el académico y el estudiantado. Muchas gracias. Eduardo nos comenta, primero la felicita respecto de su charla y también nos hace una pregunta de cuál cree usted que son algunas barreras que tienen las universidades y que retrasa este tipo de trabajo en los procesos formativos. La verdad es que las universidades los han estado implementando. Yo he podido observar que tanto en vinculación con el medio, el aprendizaje servicio, las prácticas, los seminarios, se están implementando. Probablemente nos falta avanzar en el sentido de poder realizar estas acciones para que tenga un impacto real en las experiencias del estudiante y en estos aprendizajes vivenciales del estudiante. No cumplir con una malla curricular, no cumplir con un proceso para una sola calificación, sino que se puedan evidenciar los procesos de evaluación en el cambio de paradigma con respecto a la visión del estudiante en torno a los procesos que debe implementar cuando ingrese al área laboral. La idea es que podamos cambiar cómo el estudiante se enfoca hacia su proceso profesional, que no entienda que la educación de pregrado tiene una razón de insertarse al mundo laboral para poder generar recursos económicos, sino que también pueda asociar el componente de servicio, de apoyo a la comunidad, esa tarea fundamental que tenemos que tener las personas en el entendido de que vivimos en comunidad y vivir en comunidad significa trabajar con otros y para otros, para que podamos efectivamente lograr esta sociedad que requerimos urgentemente, donde nos importe lo que está sucediendo con los demás, nos importe que todo lo que hagamos tenga un impacto en el mejoramiento de estas formas de relacionarnos que tenemos actualmente, que podemos evidenciar en las formas en las que damos a conocer cuál es el malestar que tenemos con respecto a las políticas que se están implementando, de qué manera generamos los cambios y solicitamos los cambios. Estamos viviendo una sociedad muy agresiva y eso es lo que tenemos que cambiar a través de estas prácticas de alto impacto donde el estudiantado llega al mundo laboral con una visión diferente de lo que tiene que hacer y de cómo tiene que aportar a la sociedad. Muchas gracias, doctora Carol. Pregunta también si considera usted pertinente iniciar esta HIP, esta sigla de inglés que usted mencionó, en educación media, por ejemplo, en las asignaturas electivas de profundización de tercero y cuarto medio. La verdad es que yo les recomiendo incorporar desde la educación inicial. ¿Ya? Claramente se deben adaptar, porque no todas obviamente obedecen a los mismos propósitos, pero hay prácticas que se pueden efectivamente incorporar desde la educación inicial. Por ejemplo, el aprendizaje en servicio, que es muy importante. Por ejemplo, los cursos de escritura. Muchos estudiantes llegan a la educación superior y les cuesta transferir lo que están pensando, lo que quieren expresar a través de la escritura, y eso es porque no han vivido una experiencia de escritura que les sirva efectivamente para poder expresar sus propias ideas. Estamos enseñando a replicar lo que estamos guiando, o sea, las prácticas pedagógicas siguen estando en el antiguo paradigma de transferencia. Les entregamos a los estudiantes solamente orientaciones para que traspasen
a la escritura lo que nosotros queremos que efectivamente ellos escriban, pero no le estamos generando los espacios para que ellos escriban lo que efectivamente consideran importante y quieren transmitir a la sociedad. También en educación superior, digo, en la educación secundaria es muy importante, sobre todo en la educación técnico-profesional. Ellos son los futuros profesionales técnicos y por lo tanto es muy importante que estas prácticas se implementen también en la preparación de estos profesionales de nivel técnico. Yo creo que si los docentes están preparados para poder implementarlos y tienen la convicción de que es muy importante desarrollarlo en los estudiantes, vamos a tener una adaptación de manera mucho más concreta y al contexto de estas prácticas en cada uno de los niveles, para que no sea solo una tarea de la educación superior, sino que sea una tarea de todos. Muchas gracias. Preguntan también respecto a lo que usted ha ido conversando, respecto de estas prácticas de alto impacto, preguntan de qué resguardos debemos considerar en esta comunidad universitaria al proponer y generar estos cambios. ¿Cómo debésemos plantearlo a la comunidad educativa para resguardar la integridad y que tengamos una alta participación de toda la comunidad educativa, de los profesores, para poder desarrollar estas prácticas de alto impacto? Bueno, todo cambio obviamente enfrenta resistencia. Por lo tanto, acá es muy importante primero generar una sensibilización de la comunidad académica en torno a la importancia del desarrollo de estas habilidades del siglo XXI y por sobre todo de la implementación de estas prácticas como un medio para lograr estas habilidades. Una vez que podamos lograr esta sensibilización y que todos consideren que es muy importante implementarla, el siguiente paso es entregarle herramientas profesionales, herramientas prácticas a los docentes para que puedan ellos adaptar estas prácticas a los contextos y a lo que ellos consideran más importante. La verdad es que George Kuhn plantea estas prácticas porque las ha identificado en sus estudios como prácticas que han tenido un impacto positivo en los aprendizajes de los estudiantes, tanto estudiantes que tienen un nivel superior de aprendizaje, pero por sobre todo en los estudiantes que están más descendidos. Eh, es muy importante que consideremos que una vez que el profesor hace esa adaptación, tiene un sentido para él. Por lo tanto, se compromete con el desarrollo de estas prácticas porque son adaptadas por él y se han propuesto desde el profesorado. Cuando se implementan estas prácticas, debe estar constantemente reflexionando con otros cuáles han sido efectivamente los beneficios y cuáles son las barreras para que de manera común, conjunta, tomen decisiones y aprendan de las prácticas que han sido más exitosas, que se han implementado en la institución, como también de los errores que se han cometido y quizás de las prácticas que han sido más descendidas y busquen en conjunto cómo implementar las mejoras a estas desviaciones que se están observando. Muchas gracias, doctora. Y preguntan si es que puede sugerir algún texto de este autor en el cual está basando su presentación de George Kuhn. Bueno, George Kuhn, no, no, su libro Prácticas de Alto Impacto, ¿ya? Lo pueden encontrar efectivamente en la web. Eh, él hizo estos estudios en el año 2012 aproximadamente, pero diferentes autores han hecho otras publicaciones en torno a cómo se han ido adaptando. Muchas veces le han cambiado los nombres o han funcionado prácticas. Por lo tanto, lo que yo recomiendo es que puedan leer a Josh Kuhn como primer autor y después a Carol Guy, que también ha hecho estudios en conjunto con George Kuhn en torno a estas prácticas de así. Muchas gracias, doctora Carol. En nombre de la Universidad Superior de Guadalajara, agradecemos a cada una de las participantes, a cada una de las preguntas, agradecemos su claridad de exposición y este concepto que, si bien está trabajándose, nos queda mucho por instalar en nuestras universidades a nivel latinoamericana, a nivel chileno, respecto de cómo trabajamos estas prácticas de alto impacto,
considerando todos los factores que usted mencionó, doctora Carol, y considerando las preguntas que hicieron, ¿cómo hacemos de esto un componente que en la comunidad universitaria favorezca los cambios, teniendo en consideración lo que usted mencionó, doctora, que todo cambio genera cierta resistencia y cómo hacemos de estos cambios una metodología y una estrategia para generar impacto, como su nombre lo indica, en las prácticas de los docentes para los aprendizajes y la adquisición de competencias de los estudiantes. Doctora Carol, en nombre mío personalmente y en nombre de la Universidad Superior de Guadalajara, le agradezco mucho su exposición, su claridad y también le agradezco a cada una de las personas que están acá la, la participación y sus preguntas. Y recuerden en el chat, se los voy a volver a poner, solicitar su certificado de participación en el enlace que está publicado ahora en el chat para que puedan acceder a los certificados que posteriormente les llegará de parte de la Universidad Superior de Guadalajara. En nombre mío, como doctor en neurociencia y también director del doctorado en educación socioemocional y convivencia educativa de la Universidad Superior de Guadalajara, le agradezco mucho, doctora Carol, su exposición y cada uno de los participantes. Les deseamos a todos unas muy buenas tardes aquí en Chile y en el resto del país de Latinoamérica y México. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Que les vaya muy bien. Que les vaya excelente. Que tengan una muy bonita Navidad, como han mencionado algunos. Una muy bonita fiesta y un muy buen año nuevo. Que les vaya muy bien.